La disculpa de que yo reduzco político y reduzco la política porque tiene costo, eso no vale. Porque se puede perfectamente tener menos políticos, tener los mismos políticos con menos gastos. Será cuestión de que llegáramos a un acuerdo para la próxima legislatura respecto de cuántos de los diputados tienen que estar liberados. Y así el argumento se les viene abajo. No tiene otro argumento que el de verdad. Y el de verdad es esa búsqueda que tiene doña Esperanza Aguirre como defensora a ultranza del liberalismo, y que tiene en el señor Monago un acólito reconocido, de que cuanto menos política mejor le va a ir a la sociedad, ¿no? Y nosotros vamos a estar absolutamente en contra de eso, y por lo tanto esta será la última manifestación que hagamos, pero ya se acabó la demagogia. Es decir, el truco de apelar a la demagogia, de que estos son tiempos que hay que repensar el costo que tienen las instituciones de representación popular, piénsese, decídase si se quiere que haya el 100%, el 70%, el 50% o el 30% de diputados liberados, pero que no sea ese el argumento para intentar menoscabar lo que es la representatividad popular en la comunidad autónoma de Extremadura, ¿no? Y vuelvo a insistir otra vez que eso es desviar la atención respecto del proyecto de ley que los extremeños están esperando que entre en el Parlamento. Los extremeños no están esperando un proyecto de ley para reducir políticos. Están esperando un proyecto de ley para reducir parados, de los que el señor Monago ni habla. Y es el proyecto de ley que debería tener entrada en el Parlamento. 1, 2 o 3, que tengan como finalidad el reducir esos parados de los que ya nadie se acuerda, aunque antes los mencionaban todos los días cuando estaban en la oposición.